Bueno, buenas. A mí me tocó pues los requerimientos nutricionales de Teobroma Cacao L. Mi nombre es Caterina Moreno Ballesteros para la materia de fertilidad de suelos en la Universidad de Antioquia. Entonces, para empezar, los requerimientos edafoclimáticos de la planta nos dice pues que se necesitan las exigencias de clima y de suelo. Entonces, en estos factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la temperatura y la lluvia. Pero a este se le unen también lo que es el viento, la luz o la radiación solar. El cacao también puede ser una planta que se desarrolla pues bajo la sombra, la humedad relativa. También es importante pues que se contribuya a la propagación de algunas enfermedades del fruto. Estas exigencias pues climáticas han hecho que el cultivo del cacao se concentre en las tierras pues que son bajas y tropicales. Entre los factores pues a estudiar está la temperatura, el agua, el viento, el sombreamiento y la exigencia del suelo. Bueno, entonces en cuanto a la temperatura tenemos pues que el cacao no soporta temperaturas bajas, siendo pues el límite medio anual de temperatura los 21 grados centígrados, ya que es pues difícil cultivar el cacao satisfactoriamente pues con una temperatura más baja. Las temperaturas extremas en este caso pueden provocar pues como alteraciones fisiológicas en la planta, por lo que es un cultivo que debe estar bajo la sombra que no tenga pues como la incidencia de los rayos solares y para que este pues no incremente la temperatura como dentro del cultivo. Entonces la temperatura determina pues como la formación de las flores. Cuando esta es menor a 21 grados centígrados, la floración es menor pues que cuando está a los 25 grados, que es como en su máximo pico. Entonces, donde la floración es pues normal y abundante. En cuanto al agua, tenemos pues que el cacao es una planta sensible a la escasez de agua, pero también pues como al encharcamiento, por lo que se precisarán de suelos provistos de un buen drenaje. El anegamiento o estancamiento puede provocar la asfixia de las raíces y su muerte en un poco tiempo, por lo que se debe pues tener en algunos casos lo que es el drenaje. La necesidad de agua oscilan entre 1500 y 2500 milímetros en zonas pues bajas más cálidas y entre 1200 y 1500 en zonas que son más frescas o en los valles altos. En cuanto al viento y al sombramiento, tenemos pues que los vientos continuos pueden provocar un desecamiento, muerte y caída de las hojas. Por ello pues en las zonas costeras se suele emplear lo que es los famosos cortavientos para el cacao. En estos casos se utilizan pues como los maderables. Los cortavientos fueron formados por distintas especies arbóreas, como ya les decía, frutales o maderables que se disponen alrededor de estos árboles de cacao. Y en cuanto al sombramiento, como les venía diciendo, es un árbol que es típicamente pues umbrifolio. El objetivo pues de este sombramiento al inicio de la plantación es reducir pues como la cantidad de radiación que llega al cultivo para reducir la actividad de la planta. Este protege al cultivo de los vientos que lo pueden pues como perjudicar. Cuando el cultivo se ha establecido, se podrá como reducir un porcentaje de sombreo hasta un 25 o un 30%. En cuanto a las exigencias del suelo, tenemos que las plantaciones están localizadas en suelos que varían desde arcillosos, muy pesados, a muy erosionados, hasta arenas que son volcánicas, recién formadas y con limos. El pH pues que requieren estas plantas oscila entre 4 y 7. Se puede decir que el cacao es una planta que prospera en la amplia diversidad de suelos. El cacao también requiere pues suelos muy ricos en materia orgánica, que sean profundos, suelos que sean franco-arcillosos, con un buen drenaje y topografía regular. El factor pues como limitante es la delgada capa húmica. Esta capa se degrada rápidamente cuando la superficie del suelo queda como pues expuesta al sol, al viento y a la lluvia directa. Entonces aquí tenemos unos niveles críticos de nutrientes en hojas de cacao, los cuales nos dice que los nutrientes como el nitrógeno, para que esté el nivel normal debe estar por encima de 2, bajo se considera de 1,8 a 2 y deficientes que es menor a 1,8.
El fósforo, el normal debe oscilar entre 0,20. El bajo oscila entre 0,13 y 0,20 y el deficiente menor a 0,13, perdón. En cuanto al potasio, tenemos que el normal debe oscilar a mayor a 2, el bajo debe oscilar entre 1,2 a 2 y el deficiente entre menos 1,2. En cuanto al calcio, tenemos que el nivel normal oscila entre 0,40, el bajo oscila entre 0,3 y 0,4 y el deficiente en 0,3. Y en cuanto al magnesio, tenemos que el nivel normal estaría por encima de 0,45, el nivel bajo estaría entre 0,20 a 0,45 y el deficiente de menor a 0,20. Entonces los niveles de micronutrientes en hojas de cacao nos dice que el boro de esto se mide pues como de miligramo por kilogramo, y el boro debe estar de 40 a 55 miligramos por kilogramo, el cobre de 20 a 25, el hierro de 150 a 250, el manganeso de 80 a 110, el molibdeno de 0,5 a 1 y el zinc de 55 a 70. En cuanto pues al cálculo como de la dosis de fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio, nos dice pues que esto como acorde al estudio de suelos que se haga en cada cultivo. Esto de acuerdo pues como a la CEPLAC. Entonces hay unos rangos que se establecen, que es el rango bajo, el medio, el alto y el muy alto. En cuanto al nitrógeno, las dosis por kilogramo en todos los rangos varía de 60 kilogramos por hectárea. El fósforo se cuenta partes por millón, en el bajo de menor a 9, en el medio oscila de 9 a 16, en el alto oscila de 17 a 30 y muy alto ya se considera por encima de 30. Y las dosis de kilogramos por hectárea, entonces el fósforo se considera bajo cuando está a 90 kilogramos por hectárea, medio cuando está a 60 kilogramos por hectárea, alto cuando está a 30 kilogramos por hectárea y muy alto cuando está en 0. El potasio. Se considera que la dosis en kilogramos por hectárea está bajo en 60, medio en 30, alto 0 y en cuanto al muy alto no aplica en este caso. Y en cuanto al cálculo de fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio, implementando pues la metodología de la quinta aproximación IC. Entonces aquí los rangos ya oscilan entre bajo, medio y alto, de acuerdo pues como a la materia orgánica y a la dosis. Al nitrógeno, el fósforo oscila entre parte por millón y las dosis de gramos por árbol, y en el potasio también es 100 gramos a dosis de gramo por árbol. Entonces aquí en este cuadro podemos observar lo que es la guía de recomendaciones de fertilización para el cultivo de cacao. En este caso pues aplica unas 800 plantas por hectárea, teniendo pues en cuenta las distancias de siembra para darnos una densidad total de 800 plantas. Entonces esto ya nos varía de edad en años, va desde de 0 años hasta los 4 años y más. Entonces el nitrógeno varía de 0 a 1 en 70 y a mayor de 4 años más de 100 gramos por planta. El fósforo oscila entre 0 y 1 año de 30 gramos por planta y llega a estar a los 4 años a más de 30 gramos por planta. El potasio comenzando inicia con 55 gramos por planta y ya cuando lo sobrepasa los 4 años sobrepasa pues los 85 gramos por planta. En el magnesio se considera que en el primer año tiene 15 gramos por planta, ya después de los 4 años tiene 20 gramos por planta. En el azufre comenzando tiene 25 gramos por planta y termina en 4 años con 40 gramos por planta. Aquí pues podemos ver una escala del pH del suelo que es de acuerdo pues como el diagrama de Trout, en el que dice que para que este varíe pues como en su mejor
momento, que veníamos diciendo que fuera de 6,5 a 7,5 sería como lo indicado pues para en este caso. Entonces tener todos los varía entre muy débil y débil. Entonces en esta imagen podemos ver como el uso y la importancia de las enmiendas calcáreas, ya que nos ayuda pues como a reducir la acidez del suelo, la importancia pues como de en cuanto al aumento de pH para facilitar la toma de nutrientes. Nos reduce lo que es la toxicidad de aluminio y manganeso, también nos aumenta pues como la disponibilidad de fósforo y algunos otros elementos. Entonces también nos mejora pues como la eficiencia y la fertilización en las plantas. Aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de cómo se deberían aplicar las enmiendas, que deben siempre manejar una distancia respecto a la planta para que pues no nos afecte directamente a ella. Entonces aquí podemos tener como un listado de principales enmiendas calcáreas que se consideran pues que son como las más importantes para el cultivo de cacao. Entonces las enmiendas de acidez nos dice que está la cal viva, la cal agrícola o la cal apagada o hidróxido de calcio. Nos aporta calcio en diferentes pues contenidos. Otra sería la cal de dolomita, que nos aporta calcio y magnesio. El yeso agrícola, que nos aporta calcio y azufre. El calpos, que nos aporta calcio y fósforo. El óxido de magnesio, que nos aporta magnesio y silicio. Los silicarbonatados, que nos aporta calcio, magnesio, azufre y silicio. En cuanto a las enmiendas múltiples más microorganismos, nos aporta lo que es el calcio, el magnesio, el fósforo, el azufre, más las bacterias que son pues eficientes en el suelo. En cuanto a las enmiendas múltiples más los menores, nos aporta calcio, magnesio, fósforo, azufre, boro, cobre, silicio y zinc. En el cuadrito de al lado podemos observar dos fórmulas para el cálculo de la enmienda calcárea en tal caso que sea pues como necesario. Entonces, en esta otra tabla podemos ver lo que es la cantidad de compost de cáscara de cacao más estiércol de corral con o sin fertilizante químico. Entonces, en este caso los abonos orgánicos también nos aportan gran cantidad de abonos pues como al suelo. Entonces, la edad de cultivo en la siembra nos dice que sin abono mineral serían 2 kilogramos por planta y con 50% abono mineral sería 1 kilogramo por planta. En el año 1 puede tener sin abono mineral de hasta 4 kilogramos por planta y con abono mineral de hasta 2 kilogramos por planta. Entonces otros abonos orgánicos sólidos diferentes al compost podrían ser lo que es el humus de lombriz, el de la roja californiana, lo que es el bokashi, que son pues como concentrados con elementos nutritivos y por lo tanto las dosis de aplicación son un 50% inferiores. También se utilizaría lo que son los biofertilizantes, lo que son los bioles, lo que son los fertilizantes líquidos, también usar lo que son los restos vegetales y animales, también lo que es algunos casos de adición pues como de minerales en tal caso pues que sea necesario, lo que son minerales de quelatos, sulfatos o rocas. En esta diapositiva podemos observar lo que son las deficiencias de los nutrientes en la planta, lo que nos dice que el nitrógeno se observa pues como un amarillamiento en las hojas, el fósforo, las plantas crecen lentamente y las hojas son pues como más pequeñas, estas no se desarrollan y las raíces son cortas, delgadas y son poco profundas. En el potasio se caracteriza pues como por el amarillamiento del borde de las hojas. El calcio nos provoca necrosis en las hojas. El magnesio se identifica como clorosis pues intervenal que se presenta en las hojas viejas. El azufre en las hojas nuevas se observa pues como un color pálido, de escaso desarrollo, nervadura pues más pálida. El boro se presenta en hojas nuevas con tamaño reducido y una curvatura convexa. En el hierro es común observar lo que es una clorosis en hojas jóvenes con un amarillo intenso y nervaduras verdes. En cuanto al manganeso, se aprecia que son hojas pues jóvenes con clorosis intervenal en fajas, conservándose pues como las nervaduras de color verde, es común en suelos alcalinos.
Y en cuanto al zinc, este nos provoca en hojas nuevas distorsión o alargamiento de acentuada curvatura en forma de hoz o falciforme. Y aquí en esta diapositiva podemos verlo como más claro de acuerdo a la deficiencia de cada uno, que es el nitrógeno, el calcio, el zinc, el fósforo, el magnesio, boro, potasio, azufre y el manganeso. Las referencias. Muchas gracias.